Un placer, acá estoy muy bien, un placer que me hayas contactado. Un placer también para nosotros, es así. Bueno, no sé si tuviste la posibilidad de escuchar esta introducción que tiene que ver con datos que extraíamos de estudios científicos y demás. Es tanto así que vamos a tener que esperar unos cuantos años para mejorar la capa de ozono en algunos niveles al menos. Sí, mira, este año se cumplen los 35 años de protección de la capa de ozono, a partir del Protocolo de Montreal en 1987, que fue ahí donde comenzaron a ver que había tantos gases culpables de agotar esta capa de ozono. Y entre eso tenemos los CFC, los clorofluorcarbonados, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el monóxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, el metano. Y fíjate que en todas estas cuestiones, nosotros desde casa, desde nuestro lugar, como siempre digo, podemos tener acciones para proteger a la capa de ozono. Porque la gente cree que cuando habla de la capa de ozono solamente los gobiernos tienen posibilidades de hacer las cosas y que no las hacen, y desde casa estamos cometiendo errores porque no tenemos los conocimientos y entonces pensamos que no podemos hacer nada. Y en toda problemática ambiental, cada uno de nosotros somos responsables de alguna manera. Ujú. Y te voy a contar qué podemos hacer nosotros desde casa. No sé si vos te acordás que hubo una época que en los aerosoles tenían la etiqueta que decía que no tenía que atacar la capa de ozono. Exacto, sí, sí. Bueno, todavía hay algunos aerosoles que tienen el CFC, que en realidad es ese gas que es muy una molécula muy perjudicial para la atmósfera. Entonces hay que tratar en realidad de no comprar aerosoles, porque si no tienen ese, tienen otro propelente que tampoco es bueno para la capa de ozono. Bien. Otra cosa, por ejemplo, los aires acondicionados, hay que tenerlos bien mantenidos, porque también los gases que, si no están bien mantenidos, los gases que llevan a la atmósfera son perjudiciales. ¿Qué pasa con Igualmente, los pesticidas, Mónica? bueno, los pesticidas son contaminantes, pero no directamente para la capa de ozono, Bien. sino que ya es para el efecto invernadero, que es otra cuestión, y para la contaminación y la salud nuestra. Pero para la capa de ozono en este caso no afectan. ¿Por qué? Porque la capa de ozono es oxígeno 3, es una molécula muy frágil Ujú. que está en la estratosfera. Entonces, estos gases llegan hasta allá y como la molécula es frágil, se van disociando los oxígenos y se unen, por ejemplo, a la molécula de clorofluorcarbono, se unen al carbono y forman otros compuestos, y entonces es por eso que se aliviana la capa de ozono en la estratosfera, Ujú. porque no es que se produce un agujero, sino que se va disminuyendo de grosor en determinadas cuestiones, justamente los polos, que es donde llega la mayoría de los gases, donde se concentran. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Por ejemplo, además, utilizar el auto lo menos posible. Vos fíjate que en esta cuarentena tan larga que estamos teniendo a nivel mundial, ha disminuido, Exacto. o sea, la capa de ozono está protegiéndose más. ¿Por qué? Porque no hay tantos automóviles, que en los automóviles liberamos dióxido de carbono, monóxido de carbono, los dióxidos de azufre, ¿me entendés? Es un Ujú. montón de gases y todo eso sí contribuyen a disminuir la capa de ozono. Entonces hay que tratar de buscar alternativas. Además, el tema de la energía, las lamparitas de menor consumo o las LED, que también eso es Ayuda, fantástico, colabora, por a supuesto. todo eso Ujú. ayuda. En nuestra casa, nosotros utilizamos la gente, las amas de casa están acostumbradas a usar muchos productos químicos que tienen disolventes, sustancias corrosivas que van a la atmósfera y que son perjudiciales. Y yo siempre les doy consejos de que utilicen elementos como el vinagre, el bicarbonato, el limón, bueno, son todos elementos mucho más efectivos y no perjudican ni al ambiente ni a la salud nuestra. El tema de plantar un árbol.
¿Por qué? Dirán ustedes, el plantar el árbol. El tema de los árboles, más que todo en nuestra ciudad, es fundamental. ¿Por qué? Porque disminuye el dióxido de carbono y libera oxígeno. Entonces ahí estamos contribuyendo también a proteger la capa de ozono. Si cada frentista tuviera sus árboles y los cuidara y no los podaran, porque al podarlas le sacan el follaje verde, que es justamente lo que atrapa el dióxido de carbono y libera el oxígeno. Sin dudas. Mónica, bueno, tenemos muy poquito tiempo y realmente Sí. es un tema que Yo me amerita engancho, ¿viste? mucho más tema y no es algo muy grato para mí tener que interrumpirte, pero bueno, No. tampoco podemos dejar de recordar y preguntar las consecuencias de todo esto, de este daño. Justamente las consecuencias es que al alivianarse la capa de ozono, los rayos ultravioletas pasan, no se filtran, porque la capa de ozono es como un paraguas que permite y filtra los rayos ultravioletas, que son los dañinos no solamente para nosotros en nuestra piel, sino para todos los seres vivos, porque tienen otra intensidad de calor y son perjudiciales. Entonces lo que tenemos que hacer es justamente tratar de protegerla y tomar conciencia. Tenemos que tomar conciencia que estamos dando el primer paso para comenzar a cuidar nuestra agredida capa de ozono. Tratemos de a poquito hacerlo, porque si no, la vida en realidad se termina, porque el calor, esto también tiene como consecuencia el calentamiento global, el efecto invernadero. Son todas entrelazadas las consecuencias que afectan al planeta y a nosotros directamente. Esa Mónica, es la idea. muchísimas gracias por esta intervención y estar siempre dispuesta. Muchas gracias, muy amable. Gracias a vos, un beso a todos. Hasta luego.